Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo proyecto de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, en nuestro programa de personajes. Y en esta ocasión me da mucho gusto, me siento realmente muy honrada de poder estar aquí con ustedes y estrenando este programa con nuestra queridísima amiga Esther Corona Vargas. Yo creo que es conocida por todos nosotros, por toda su trayectoria profesional en el área de la sexología, de la educación sexual, pero también vamos a platicar un poquito de ella como ser humano. Esther, bienvenida a este tu programa y hasta tu casa. Muchísimas gracias, un saludo muy afectuoso para todo el auditorio y creo que es un inicio de un lindo proyecto. Sí, por supuesto, y no podía ser nadie más que tú para poderlo iniciar. Y bueno, pues ya entrando en materia para que nos vayas platicando justamente parte de tu trayectoria profesional. ¿En qué circunstancias, en qué momento de tu vida te surge el interés por la sexualidad humana, Esther? Mira, yo he contado esta anécdota ya muchas veces. Pues otra vez, para que quede grabada. Creo que vale la pena repetirla. Mira, yo estaba en el colegio de psicología, la Facultad de Filosofía y Letras, cuando de locura nos entró la decisión a varios alumnos y a un profesor, el doctor Cuevas, Alberto Cuevas, psiquiatra, de hacer un seminario de sexología. Es decir, esto debe de haber sido por ahí del año de 59 o algo así, más o menos 60. Y se armó como un seminario en donde la idea era que, bueno, que el maestro iba a dirigirlo, pero que los alumnos teníamos que presentar trabajos, como una especie como de trabajo, es decir, algo que no se usaba en esa época. Y entonces, bueno, en primer lugar, primero invitó a varias renombradas personas y además descubrimos un mundo increíble, porque, por ejemplo, una de las personas que vino era la doctora Edith Rice Ray, que fue una de las pioneras que trabajó en el desarrollo de la píldora anticonceptiva, porque la píldora anticonceptiva se desarrolló en México. Sí. A partir de trabajos, primero con el barbasco y luego con la síntesis que se hizo a través de laboratorios y de muchos científicos mexicanos. Pues esta doctora vino a hablarnos justamente de este nuevo anticonceptivo, y lo que traía era unos vitroleros así enormes, llenos de píldoras, unas píldoras así grandotas, gordotas, porque además la dosis de hormonas pero era una bomba tremenda, pero sin embargo, eso que de repente alguien te diga, mira, ya no tienes que pensar en métodos de barrera como puede ser el diafragma, claro, el condón casi no se usaba, o los métodos naturales que eran los que estaban. Exacto, contar el ritmo, que todo el mundo le tenía pavor al ritmo porque ya sabía que te ibas a embarazar. Así es. Entonces, eso era una situación que, bueno, por supuesto, evitaba el temor del embarazo. Allí sí funcionaba muy bien el temor del embarazo, claro, para evitar totalmente toda actividad sexual. Así es, que no fuera la concepción justamente, y fue un parteaguas importantísimo. Entonces, bueno, vino esta doctora, Santiago Ramírez, que era nuestro profesor, también vino y habló de la psicología del mexicano y de la sexualidad, etcétera, que también era muy innovador. Y entonces empezamos nosotros a hablar y alguien dijo, bueno, ¿quién va a presentar trabajos? Y yo dije, yo, ¿verdad? La primera. Entonces, escogimos un tema y yo escogí mi tema y, bueno, lo tenía que exponer. Y efectivamente sucedió que, bueno, una muy querida maestra y amiga mía me dijo, mira, ¿sabes qué? Te voy a avisar una cosa. Con lo que tú estás preparando, te van a hacer ciertas preguntas, y esto es lo que tú tienes que contestar, porque es inevitable. Bueno, y entonces yo me presento allí a hablar del coito normal. Del coito normal. Del coito normal, ¿no? Como tema. Y entonces, bueno, pues ahí hablo, no había
no se usaban todavía las transparencias ni nada. Se hablaba nada así, más en era fin, platicado. hablar, una exposición con una serie de ideas, pues probablemente yo no sé de dónde las saqué, pero en fin, yo hablé del coito normal y no sé exactamente qué como dije. siempre. Ajá. Lo importante fue que al terminar, uno de mis compañeros, se paró y dijo, yo nada más quiero saber una cosa al profesor. Dice, yo quiero saber cómo es posible que esto sea una cuestión seria cuando aquí la compañera, y ahí venía la pregunta, dice, está hablando de cosas de las que seguramente no tiene ninguna idea, ¿no? Mira, nada más. Pero eso yo ya me lo esperaba, ya sabía porque mi amiga me había dicho. Ya te habían dicho. ¿No? Entonces le dije yo, porque una de dos, o admitía que no tenía experiencia y que le daba la razón al compañero, lo cual era grave, o admitía que sí tenía experiencia, que era mucho peor. ¿No? Porque entonces, estamos hablando de los casi de 1960, ¿no? Me estabas platicando. Los 50. 50, sí. Sí, era mucho peor. Entonces yo le dije, bueno, ahí ya muy elegantemente le dije al compañero, yo todo lo que le quiero decir es, si se puede hablar de la viruela sin haber padecido la viruela. Ah, muy bien. ¿No? Que esa era la respuesta que me había dado mi amiga. Entonces eso fue como el inicio. El inicio de mi interés, porque además era un campo muy interesante. Claro. Y nos corrieron del Colegio de Psicología y nos fuimos a refugiar a la Facultad de Medicina, que fue donde terminó el famoso seminario, donde, en fin, pero era fantástico en las aulas de la Escuela de Medicina, como seguramente ustedes las conocerán, pues todas enormes, con todos los asientos, y tenían ventanas que daban a los corredores, pues por las ventanas entraban, ya no cabía la gente, entraba la gente por las ventanas, estaba asomada de tanta gente que teníamos. Experiencia, claro. Entonces fue como un descubrimiento, ¿no? Y a mí me interesó, en fin. Y realmente no lo vine a retomar como me interesó mucho siempre la medicina psicosomática, las psicologías desde el punto de vista de la asociación con cierto tipo de problemas. Trabajé mucho con endocrinólogos, etcétera. Y cuando me fui a Inglaterra y de repente... Cuando terminas tu carrera, ¿trabajaste un tiempo aquí o inmediatamente te fuiste a Inglaterra? Trabajé bastante tiempo aquí. Okay. Trabajé en la clínica de adopciones de la Secretaría de Salubridad. Trabajé mucho haciendo psicoterapia porque ya me había preparado en psicoterapia. Y cuando me fui finalmente... me ofrecieron trabajo en la Federación Internacional de Planificación Familiar. Lo cual pues me colocó en un campo muy interesante, nuevamente, las puertas. Que no, algo totalmente inexplorado, pero pues que se ligaba mucho con todas esas experiencias que había yo tenido, ¿no? Y además como con un campo muy interdisciplinario, porque allí éramos muy poquitos y allí no había especialistas. Allí tú tenías que entrarle a todo, es decir, desde la visión política, informarte de toda la cuestión demográfica. Y a mí me invitaron a trabajar porque la federación, que era muy chiquita en ese momento, iba a tener un congreso por primera vez en Santiago de Chile. Necesitaban a alguien que hablara español. Y iban a tener también por primera vez una sesión de jóvenes, lo cual era muy innovador, pero también como parte de ese trabajo había varias mujeres, por ejemplo la que fue la pionera de la educación sexual, tal vez, parte del mundo, que fue Elise Ottesen Jensen, una mujer sueca. Ella iba a armar todo, junto con otras personas que empezaban a trabajar en el área, que era extremadamente novedosa. Es decir, sí, había muchas experiencias. En Suecia había experiencias desde los años 30, pero como con una visión muy restringida, ¿no? Claro. Y fue una época en la que yo empecé a ir, cuando empecé a trabajar en este terreno, una de las primeras cosas que yo me pregunté es, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de prevención y se quiere
difundir el uso de anticonceptivos, pero si esto no tiene una base educativa... Como lo hacemos. ¿En qué año estuviste? Esto fue a partir del 67. 67. No, del 66 realmente. Bien. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá? Yo estuve 5 años. 5 años. 5 años, fueron sí. 5 años. Una buena y temporada. Esa época fue la época en que, en que yo realmente recibí mi formación, porque no era una formación formal, porque no existía, sino yendo a pequeños congresos, a reuniones donde se empezaba a explorar todo este tipo de trabajo. Bien. Y tuvimos también en Túnez, esto fue en el año de 68, 69, por ahí, una reunión muy importante porque se reunió toda la gente que empezaba a trabajar en esta área, y de México fue mi maestro, que había sido mi maestro y con el cual habíamos trabajado y que lo conocía muy bien, Santiago Ramírez, psicoanalista, que fue el que trajo el psicoanálisis a México. Y y también pues ahí descubrimos que no había nada en México, ¿no? Así es. Y también estuvo Cecilia Cardinal de Martín, Odette Alarcón, la gente que realmente empezaba a trabajar en este terreno, y muchas otras personas. Y entonces de allí, pues como que se arranca ya, y empiezo a recibir también una serie es decir, a través de seminarios y talleres ya un poco más formales, de bastante duración. Ahí no era raro que tuviéramos, por ejemplo, un seminario que tuvimos en Suecia, que duró 4 semanas. 4 semanas. 4 semanas encerrados allá, hablando y discutiendo, pero además como descubriendo que todo esto que se hacía en Europa sí tenía cierta orientación, pero que le faltaba mucho. Esta base. Que le faltaba sobre todo una visión, también hay que pensar de dónde arrancaba América Latina en ese momento, ¿no? Claro. Gran participación, los trabajos de Pablo Freire, la educación popular, toda la cuestión participativa. Entonces, como que nos encontramos con todo ese caudal de conocimientos, muchos conocimientos nuevos. Todos los campos eran muy nuevos, es decir, por ejemplo, anticoncepción, todos los días había algo nuevo, todos los días había algo que se desechaba. Los resultados de las investigaciones cambiaban las cosas inmediatamente, todo en todo este terreno. La visión también un poco demográfica del momento también cambia. Es decir, fue un momento que se imbricó con todos los cambios de la juventud de ese momento, todos los cambios políticos, la salida de la época de la posguerra, una enorme, es cuando se habla, ¿no?, de la famosa revolución sexual, conciencia de las mujeres que antes no existía, o sí existía, estaban todas las sufragistas, etcétera, pero esta nueva ola, como que todo esto, entonces como que todo esto cuaja. Fue apoyando, digamos, y entonces este proyecto. Yo decido regresar a México porque no había absolutamente nada, o lo que había era tan pequeño, tan puntual. Había, es cierto, se empezaba ya a trabajar una sociedad de sexología, que fue la primera, pero que estaba muy restringida a lo médico, ¿no? Y en el campo educativo, literalmente, no había nada. No, por supuesto. Y a mí me surge una pregunta. Cuando tú platicas en casa con tu familia que te vas a ir a hacer todo este trabajo, todo este proyecto, ¿qué te dicen? No, número uno, yo no me fui con este proyecto, yo me fui porque tenía ganas de irme, porque me quería ir, porque necesitaba salir. Bien. Yo creo que era muy importante, y además yo quería exponerme a otro tipo de trabajo, a otro tipo de culturas, etcétera. Yo me fui, pero además de eso, eso no, es decir, el impacto de que me iba, pues sí, porque
era una locura. Claro, que alguien, en la época, que una joven mujer dijera, me voy, ¿no? Y aparte a trabajar en el área de la salud reproductiva, ¿no? De de la anticoncepción. Yo no sabía es que yo me fui decidida a quedarme y a trabajar en lo que fuera. Yo no fui decidida a trabajar en esta área. Digo, la psicología, pues a ver si pegaba, a ver qué, porque además, como siempre yo tenía muchos intereses, entonces dije, bueno, pues a ver qué. Y no, pero yo debo decir una cosa, que mi familia fue muy poco restrictiva en ese sentido. Jamás, mi padre jamás tenía una enorme biblioteca con de todo. Nunca me dijo no leas, no explores. Muy bien. Mi madre, no, ella no me daba mucha información, pero me decía, ¿quieres saber? Ahí está la biblioteca. Ahí están los libros. Ahí está la biblioteca Benjamin Franklin. Lee lo que quieras. Entonces yo, desde muy chica, tuve mucha información. A lo mejor no muy ordenada, pero nunca tuve como la restricción, qué bueno, nada, eso ni restricción de novios, ni nada. No, en ese sentido, yo creo que también fue así como un arranque. Claro, facilitaron todo esto también, justamente por lo que comentas, por las circunstancias y condiciones del momento de la época, era y aparte que una mujer saliera de casa era. Y la gente, es decir, las jóvenes mujeres, pues estudiaban por mientras se casaban, ¿no? Exactamente. Es decir, y yo nunca rompiste estructuras. Yo nunca tuve como objetivo el matrimonio, formar una familia, así, ¿no? Bueno, si se daba, pero no. Sí, pero era otro. Yo tenía interés en estudiar, tenía interés y lo que hice, ¿no? Y en fin, inclusive, bueno, fue la época muy orientada al psicoanálisis, entonces también fue exponerte a todas las teorías y a todo lo que había pasado y todo lo que había dicho Freud, que independientemente que después lo criticaras o vieras otros enfoques, por el momento pues sí te dio una visión, por supuesto, es decir, hablar de cosas, es decir, hablar de histerias y de casos de la sexualidad infantil, el caso como Dora, o la sexualidad infantil, o las perversiones, ¿no? Desde luego la transexualidad, es decir, todo eso sí nos dio una visión totalmente distinta a mi generación. Importante. En ese sentido, ¿no? Sí. Y bueno, entonces regresas y ¿cómo se fueron estableciendo tus proyectos aquí en México ya? Yo cuando regresé a trabajar con la filial de la Federación aquí en México, que es lo que ahora es MEXFAM, que no era MEXFAM, era FEPAC en ese momento. Yo regresé a trabajar en el área de evaluación que les interesaba, pero a mí me interesaba la parte educativa. En ese momento a FEPAC no le interesaba la parte educativa. Es decir, ellos veían mucho como su misión la distribución de anticoncepción. Era más la parte más clínica, digamos, ¿no? Más social. Y no nada más clínica, sino muy mecánica en el sentido de distribuir anticonceptivos, porque ahí lo que se trataba es si había clínicas. Distribuir, pero no informaban. ¿Cuál era el trabajo? Sí se informaba, pero era información muy puntual. Y sobre todo, pues no dirigida a jóvenes ni a niños. Pero al mismo tiempo ocurrió que conjuntamente con una colega que había estado en Suiza trabajando con Piaget, con Araceli Otero, con Edna Ranen, que también había estado trabajando en este terreno aquí en México, Rafael Ruiz Harrell, doctor en leyes, que él había trabajado mucho desde la perspectiva legal, pero que había estado trabajando cosas de criminalística, se había metido mucho a estudiar temas como prostitución, como, en fin, toda esa especie de, digamos, de donde se entreteje, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nos empezamos a dar cuenta que además que teníamos mucha demanda, de que, bueno, que ya que habíamos estado y que yo también ya había hecho varios viajes, etcétera,
en América Latina sobre todo, y bueno, también en Europa. Pero en ese momento es cuando decidimos, además de el trabajo que yo estaba haciendo, fundar AMES, que fue en 72. En 1972. 72. Mira, aquí estamos viendo justamente ahí está el logotipo de AMES. Que el logotipo también fue elegido, fue muy chistoso porque hubo mucha discusión respecto al logotipo y no sé quién nos propuso este logotipo porque era un sello huasteco que además podías girar como quisieras, en fin, entonces que si la mujer estaba parada, el hombre estaba de cabeza, quién sabe. Está lindo. Además era como se decía, yo no sé si sea cierto o si sea una leyenda, de que efectivamente era un sello huasteco, sello en piedra, ¿no? Pero lo adoptamos como símbolo, como logotipo, y además pues con el nombre de Asociación Mexicana de Educación Sexual, porque el acrónimo era bonito, AMES, AMES, ¿no? Claro. Y también en una época que debo decir que había muy pocas ONGs, es decir, el trabajo de las ONGs era pues como muy tangencial al trabajo social. Y bueno, también empezamos a tratar de trabajar y a tratar de intervenir en lo que hacía la Secretaría de Educación Pública, y en ese momento se fundó, también fue un poco la coyuntura, que se fundó poco después el Consejo Nacional de Población, porque cambió la política poblacional. Y al cambiar la política poblacional, porque por ejemplo cuando yo estoy hablando de los principios de los 70, no se podía hablar de anticoncepción. No. Tema muy restringido en determinadas áreas o niveles. Pero legalmente estaba prohibido hacer difusión. Sí. Porque no sé si te acuerdas, probablemente tú no te acuerdas, pero Echeverría tenía como lema aquel famoso gobernar es poblar. Sí. Porque bueno, es cierto, porque había grandes sectores de la República Mexicana que ya en aquella época estaban despobladas. Pero también fue un momento en que se hizo un poco el balance de la población mundial y al paso que nosotros estábamos creciendo en México en ese momento, nuestra población se doblaba cada 17 años y, por ejemplo, las tasas de fecundidad eran las mujeres tenían 7, 8 hijos. El promedio, 11, 12, 19. Pero el promedio era muy alto. Sí. Entonces, todo eso conformaba pues abrió un poco el campo también a discutir. Pues estábamos hablando, lo mismo que había yo trabajado en Londres, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de la sexualidad. Sí, y de educación. ¿Y cómo hacían difusión? Por acá tenemos algunos documentos que me platicabas hace un momento, que permitieron hacer la difusión para que también los profesionales de la salud se enteraran de la existencia de AMES. Bueno, la difusión se hizo a través de muchos canales. En primer lugar, bueno, canales oficiales, etcétera, pero también empezó a haber mucho interés, por ejemplo, entre los médicos. Y había una revista que se llamaba Mundo Médico, que es ese tipo de revistas aquí que distribuía, que estamos viendo en la pantalla, que se distribuía la revista en sí. Este es el anuario de la sección de sexología que se creó. Pero esta revista llegaba a todos los consultorios, ¿no? Y entonces, bueno, con una visión muy dirigida a los médicos, la editorial Posada decidió hacer una sección de sexología que dirigía desde el punto de vista editorial Federico Campbell, un reconocido escritor. Sí, y entonces cada mes con su revistita iba una sección bastante gordita de sexología, y luego cada año se juntaban muchos de esos temas y se publicaba en este anuario. Así es. Entonces, veo que tú participabas en el cuerpo consultivo. Sí. En la parte científica. La parte científica. De todos los documentos que se publicaban. Acá en este documento. Sí, porque también era un poco tratar de buscar, pero era muy, muy dirigido a ese sector.
también empezamos a trabajar tratando de dirigirnos al sector educativo, a los maestros. Así es. Y a través del el Consejo Nacional de Población, que había recibido fondos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, empezamos a trabajar ya llegando a los sectores educativos y bueno, es decir, era como, por ejemplo, trabajar con los educadores, trabajar con los maestros, trabajar con médicos. Hicimos un tour de todas las grandes facultades de medicina del país. Bien. Donde se implementaron cursos en los que habíamos venido trabajando, ¿no? Eso lo hacía más que nada el Consejo Nacional de Población. Sí, claro. Pero AMES, bueno, pues venía trabajando y además recibimos una subvención de la Fundación Ford aquí en México para hacer el primer curso de capacitación, porque nuevamente pues era un poco así como, no, esto no es un área médica, no, esto no es un área sociológica, no, esto no es un área psicológica, sino es una interdisciplina. Así es. Y vamos a buscar la interdisciplina. Y fue como empezamos con los primeros cursos de capacitación, unos específicamente para maestros y otros dedicados ya a la formación de educadores sexuales, es decir, un poco con la visión pedagógica. Los profesionistas interesados. Sí. Y estos libros que realmente son una joya, los que tenemos aquí, hace un momento los veíamos en la pantalla, que son justamente los textos que van dirigidos a la educación de la sexualidad humana, familia y sexualidad, el individuo, la educación y sexualidad. ¿Qué tal fueron funcionando y qué tal los fueron recibiendo las diferentes poblaciones? Fueron muy bien recibidos, se hicieron, fueron ediciones muy grandes y se hicieron, eran 4 tomos, en los cuales fue una labor, como después fue hecha en la antología de la sexualidad humana, pero también fue hecha por varios autores, coordinada desde el CONAPO, desde el Consejo Nacional de Población, y interviniendo muchos terrenos, pero sí, es increíble, digo, si uno revisa este texto, hay cosas que son totalmente vigentes. Por supuesto, sí. Que no tiene uno, es decir, sí, es cierto que, por ejemplo, lo que se hablaba de infecciones de transmisión sexual era muy diferente. Esto se hizo antes del VIH. Sí. Se hizo antes del VIH. Después de 70, 75, estos textos. Estos finales de los 70. Claro. Y bueno, cuando emerge el VIH, sí, fue 81. Después, sí, así es. Entonces, sí, no había mucha aceptación. Yo digo una cosa que sí es cierto, costó trabajo abrir camino, pero nunca hubo una oposición así como tremenda. Bueno, no a lo que nosotros hacíamos, porque pues después de todo, AMES era una asociación pequeña, como toda ONG. Así es. En cambio, por ejemplo, yo también estaba trabajando como consultora con la Secretaría de Educación Pública, y ahí sí, trabajando en los libros de texto, bueno, ahí sí fuimos a muchas partes de la República como a difundirlos, a trabajar con los maestros para que vieran de qué se trataba, que no era educación de la sexualidad, era educación reproductiva, bastante limitada, etcétera, pero sin embargo, a esta área nada más, ¿no? Es decir, se decían cosas como muy novedosas y eran temas que nunca habían estado en los libros de texto gratuitos. Pero bueno, por algún lado tenía que entrar. Y bueno, quemaron libros en algunos lados, Así es, sí. En otros lados casi nos linchan. Es decir, pasaron muchas cosas por supuesto. en ese terreno, y estoy hablando del 76, sí, 78. No es hace, tantísimo tiempo. Que realmente no había la apertura para considerar toda esta temática como la hubo después, ¿no? Como se fue dando, y bueno, realmente esto con toda esta descripción que nos das
velozmente vemos toda esa labor que has hecho a lo largo de tu trabajo aquí en México, con AMES, luego ya de manera independiente. Y ¿qué nos platicas de la difusión ya desde México hacia afuera? Porque sabemos que has participado en muchos eventos como portadora de información de México hacia congresos internacionales, bueno, o como fundadora de asociaciones internacionales y nacionales. Nuestro trabajo internacional se empezó a hacer mucho a partir de los 70s, como por ejemplo, es decir, ya teníamos muchos contactos. Entonces, por ejemplo, aquí aquí nos traes una imagen, una imagen del primer Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología. Y ese congreso fue un congreso nacional. Para quienes no saben, ¿cuándo fue? ¿En dónde fue? 77, en el Centro Médico, en la unidad de congresos. Aquí en la Ciudad de México. Que llenamos totalmente. Bien. Y vinieron como invitados especiales muchas personas allí. ¿Quién está junto a ti en la imagen? Bueno, la persona que está junto a, no tanto junto a mí, sino la primera persona, la mujer alta de pelo blanco, es Mary Calderón. Mary Calderón fue la gran pionera de la educación sexual en Estados Unidos. Ella fue la que creó esta organización que se llama SUCUS. Y luego, por otro lado, flanqueándome, está Cecilia Cardinal, que es la gran pionera, que fue la gran pionera en América Latina. Bien. Y vino... Atrás también está el padre Kosnik, que fue uno de los primeros religiosos que se atrevió a hablar y publicar sobre sexualidad. Malú Bruno, que también trabajaba desde la UNESCO a nivel internacional. En esta imagen no está Patricia Schiller, que fue la fundadora de la asociación de ASEC, de la Asociación Americana de Educadores, Terapeutas, etcétera, sexuales. Es decir, fue un evento que trajo a mucha gente muy renombrada. De hecho, acabo de ver que alguien que habíamos invitado y que no pudo venir, que fue Fátima Mirnisi, una fantástica mujer que fue como la pionera en todo los países musulmanes. Mira, acaba de morir, desafortunadamente. Y otra persona que está allí, que también fue crucial en digamos, en esta expansión internacional, es Susana Aurelius, que es la mujer del pelo blanco, que está junto a mí. La otra persona que me está entrevistando, no sé quién sea. Sí, ahí estás, mira, te están entrevistando. Eso fue en un congreso, eso no fue de los años en que Susana Aurelius anduvo por toda América Latina buscando e identificando quiénes eran las personas que trabajaban en este terreno. Y dio contigo. Y que los juntó. Bien. No dio conmigo exactamente porque yo trabajaba en Londres, entonces, pero sí hubo es decir, después ella siguió trabajando en ese terreno. Fue muy importante en la creación de CRESAL, que fue el Comité Regional de Educación Sexual de América Latina y el Caribe, que dirigía Cecilia Cardinal, que estaba en la foto anterior, que también fue muy importante porque de allí fue como un semillero de personas que trabajan en toda América Latina. Importante. Y durante los 80 fue también cuando a mí me empezaron de hecho desde los 70 de Naciones Unidas, de UNESCO, me invitaron ya a trabajar como consultora. Fíjate, primero pues hicimos mucho trabajo en América Central, en América Latina, después posteriormente también en otros sitios, ¿no? Incluyendo África, que hemos tenido oportunidad de trabajar en África. Hace muchos años. Todo esto obviamente sobre educación sexual. Mira, sobre educación sexual, sobre juventud, bueno, yo he tocado también muchos otros temas en todo devenir. He trabajado también en cuestiones de planeación estratégica, de mucho otro tipo de trabajo y este trabajo en realidad ha sido
bien reconocido, y yo creo que esta imagen que tenemos aquí es muy importante porque es la imagen de que está medio cortada, por eso me tengo que poner los lentes porque no alcanzo a verla, pero de cuando se dio el gran cambio, cuando la sexualidad realmente emerge como un tema social en Naciones Unidas, en el Cairo. Esta claro, es la delegación oficial importante, donde ¿sí? Ames fue invitada como parte de la delegación oficial. Bien. Hubo varias ONGs, fue una delegación muy plural, con académicos, con, por supuesto, gente del gobierno y por supuesto, las ONGs, y nosotros fuimos invitados en ese terreno, que precisamente como parte ya del reconocimiento de todo el trabajo que habíamos venido haciendo desde la fundación de Ames. ¿En qué otros eventos importantes has participado? Nos has traído algunas imágenes para compartir. Ahorita van a aparecer pues mira, allí como organizadora de los eventos o como invitada especial. Mira, yo creo que, bueno, la fundación de la Federación Latinoamericana, porque bueno, hubo como varios intentos de aglutinar. El primero fue CRESAL, que fue desde una perspectiva más bien de educación. Luego vino FLACES, y donde yo no participé mucho al principio, porque FLACES estuvo muy, muy dirigida hacia Suramérica. Fue mucho claro. Es decir, fue Paraguay, Argentina, Brasil, como que la cosa se quedó muy por allá. ¿No? Hasta después, en realidad, el primer congreso que salió bien de toda esa perspectiva, bueno, alguno en Colombia, pero realmente el que marcó, yo creo que una diferencia, fue en México, el que hicimos en el 98, que fue el congreso, el 8º congreso latinoamericano. Y bueno, esta imagen después, también, eso fue en Cuba. En Cuba. Fue cuando fundamos FEMES. FEMES, ¿no? Sí, esa fue una reunión muy importante. ¿Por qué fue importante? Porque, bueno, había muchas organizaciones que ya estaban trabajando en esta área para los 90s, y todo el mundo trabajaba en una forma totalmente desperdigada, sin ninguna coordinación, sin ningunos ejes que principios comunes, claro, ¿no? Una cabeza, pues. Sobre todo, más que tanto como una coordinación sin como líneas de trabajo. Líneas comunes, que también fue un poquito lo que pasó con la UAS. Con la UAS sí estuvimos desde el principio prácticamente, no en el primer congreso fue en París. El segundo congreso fue en Montreal, y a ese congreso ya asistí yo con Juan Luis Álvarez Gallú, que en esa época trabajaba en el fondo, no el fondo de población, en el CONAPO, en el Consejo Nacional de Población. Así es. Y posteriormente, prácticamente, bueno, no a todos, porque ha habido congresos a los que no he asistido, pero a la gran mayoría he asistido, y años después pues empecé a formar parte de la directiva, claro, que hasta la fecha pues de alguna manera seguimos. Y platícanos de este reconocimiento que recibiste en la UAS, de tu medalla. Pues favor. Mira, eso fue en el 97. Bien. En que me otorgaron, merecidísimo reconocimiento. Que me otorgaron esta medalla de oro, que fue muy interesante porque, en primer lugar, no había todo el proceso que hay ahora, y yo creo que yo fui una de las personas más jóvenes que la recibió. Que te la han dado. Y bueno, fue en Valencia, y me la entregó John Money, que ya. Claro, quien necesitamos dentro de esta área de la sexología, de la sexualidad, importante. pues por supuesto es todo un personaje importantísimo. Todo un personaje. Sí. Y he recibido también el reconocimiento de FLACES y de la Federación Mexicana. Claro. Y bueno, antes de esta interrupción, porque es importante, por supuesto, mencionarlo, cuando se funda FEMES,
¿Qué tal fue ese congreso? ¿Cómo le salió ya cuando se deciden o se tienen en perspectiva las líneas rectoras, en fin? Pues yo creo que fue un buen congreso, el congreso. Ahí tenemos. Sí. Una imagen. Ese fue el congreso en Aguascalientes, con el licenciado Otto Granados, que ahora es subsecretario de Educación Pública, justamente de Planeación y Evaluación, que donde ahora se ubica el área de todo el trabajo en sexualidad y prevención de embarazo adolescente, etcétera, está dirigido actualmente por el entonces gobernador de Aguascalientes, que inauguró el Congreso. Y fue un evento, yo creo, muy importante, porque fue el segundo congreso el segundo congreso mexicano, ¿no? El primero de FEMES. Por supuesto. Y luego después, ya en 98, pues Eusebio Rubio como presidente y yo como presidenta honoraria organizamos el Congreso Latinoamericano, que fue muy exitoso. Realmente yo creo que ha sido uno de los más exitosos que se ha celebrado, porque tuvimos alrededor de 2,000 miembros y muy, muy bien asistido, y que realmente creo que fue un importante parteaguas en los congresos latinoamericanos. Claro. Y además vino mucha gente de Centroamérica, mucha gente de Cuba y muchos norteamericanos inclusive, que era latinoamericano, sin embargo, fue muy, se expandió mucho en ese terreno. Bien, estas imágenes bonitas, ¿no? Sabemos que ha sido, a partir de entonces, ¿no? Consultora, asesora, te buscan para ir a reuniones importantes a nivel nacional, internacional. Y platícanos, ¿cuál ha sido? Yo creo que han sido muchas, pero alguna que recuerdes, alguna situación que te haya provocado una gran frustración y otra que te haya provocado un gran gusto en toda esta trayectoria. Bueno, mira, te cuento uh-huh. de este tipo de reuniones y de este tipo de consultorías. Grupo que fue muy satisfactorio fue el hecho de que con la UAS hicimos una ronda de talleres sobre incidencia, sobre advocacy, uh-huh. En Hanoi, en Nairobi, que es esta fotografía que fue ahí. Y fue muy lindo porque y bueno, otra en Londres, otra también, en fin, y otra en Guayaquil, es decir, prácticamente tocamos todas las regiones, y fue muy importante porque fue como también donde UAS se define como una organización que una de sus tareas importantes es justamente hacer esta labor de incidencia, ¿no? Uh-huh. Es decir, no quedarse adentro, no quedarse cerrada, sino realmente estar, tratar de expandir. Pero y no únicamente con la idea, que sí es importante, de difusión del conocimiento, sino de preparar a todas estas personas involucradas para la acción, para que todo esto que nosotros trabajamos se pueda convertir en políticas públicas, para que realmente, pueda tener una incidencia sobre la vida de las personas. Sí, por supuesto. ¿No? Es decir, de nada te sirve el conocimiento científico que está por ahí arriba, si no se queda en el mundo de las ideas. Baja exactamente sobre todo en este terreno, ¿no? Si no baja a la realidad de las cosas, ¿no? Bien. ¿Y alguna experiencia incómoda? Complicada, que recuerdes. Yo no sé si incómoda y complicada. Ha habido frustraciones. Se dice que nadie es profeta en su casa, uh-huh. ¿no? En su tierra, y a mí me ha ocurrido en muchos terrenos que a veces no he sido profeta en mi tierra, que se ignora mucho de lo que se ha hecho por fuera, no siempre, pero digo, ha ocurrido. Entonces en este terreno tal vez ha sido alguna de las cosas de las difíciles, sobre uh-huh. todo eso. Es decir, yo creo que uno de los puntos que es fundamental y central
y creo que estamos aprendiendo, es que si no reconocemos la historia, no reconocemos, es decir, nos vamos a tropezar con las mismas piedras. Así es. Y bueno, hemos hecho historia. Desde luego que sí. Hemos participado y entonces ya nos hemos tropezado con algunas piedras, entonces ya sabemos con qué piedras no hay que tropezarse. O dónde hay que dar vueltas. O dónde hay que dar la vuelta. ¿No? Entonces, bueno, pues eso te digo, es bueno tener el reconocimiento y el saber que lo que tú haces no es el reconocimiento por el reconocimiento, es saber que lo que tú haces contribuye. Contribuye. ¿No? Contribuye, porque nuevamente haces un montón de cosas, pero tienen que tener un reflejo, tienen que tener una utilidad en el cambio, ¿no? Y entonces sí, a mí sí hay cosas que, por ejemplo, me enorgullecen mucho, como por ejemplo el hecho de que yo introduje en la UAS, en la FLACES, en la FEMES ya no, porque ya era parte, por ejemplo, el papel de las mujeres. Los primeros congresos de sexología son preciosos. Tú ves ahí un montón de señores ahí sentados y inauguran y todo el mundo y hablan de la sexualidad de la mujer, ¿no? De la sexualidad femenina. De la sexualidad femenina, ¿no? Encantador, precioso, ¿no? Y yo sistemáticamente en las inauguraciones me paraba y decía, ¿saben qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no hay mujeres cuando las mujeres venimos trabajando en este terreno por mucho tiempo? Porque tenemos mucha experiencia. ¿Qué pasa? Y primero en la UAS introdujimos la cuota de género que a veces es necesario. Actualmente una directiva tiene que tener un mínimo de 40, un balance de 40-60. Así es. ¿No? Y ya estamos llegando de 50 y a veces la equidad o la igualdad, pues. La equidad y la igualdad. Y también porque FLACES peor tantito, era verdaderamente terrible, ¿no? Es decir, Latinoamérica, esa situación de que decía yo, bueno, y ¿qué es esto? Digo, porque ahí están montones de señores, hable y hable y hable y hable, ¿no? Y las mujeres que hemos construido todo este movimiento y con tanta experiencia no somos parte de la toma de decisiones, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las cosas que a mí sí me da mucho gusto. No, el hecho de ver que ahora no se puede sentar un presidium, ¿no? Sin que haya por lo menos una mujer o esté equilibrado, como tiene que haber equilibrio, porque inclusive desde la planeación de los presidiums ahora se hace pensando, ¿no? Ya es impensable en que y eso yo creo, para mí es una de las grandes satisfacciones. Muy bien, Esther, y me parece que, bueno, así como esta, muchas más. Y bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante, muy rico todo lo que nos has platicado. Seguramente, pues hay mucho más. Tendremos oportunidad de hacer una segunda, la segunda parte de esta entrevista. Y antes de despedirnos, yo tengo la última pregunta brevemente. Sabemos que eres una amante y conocedora de la ópera. ¿Cuál es tu ópera preferida? Uy, yo no tengo. Para que la recomiendes. Bueno, mira, tal vez, no sé, es decir, a eso le preguntas a una persona que le gusta la ópera y tienes que darle 10. Pero te voy a decir que una de las óperas más interesantes, y sobre todo desde este punto de vista, es una ópera que se llama de Mozart, de Wolfgang Amadeus Mozart, que se llama Così fan tutte, así lo hacen todas. ¿Por qué es una de mis óperas favoritas? Porque es una ópera que hace una reflexión fantástica de el papel que juegan los hombres y las mujeres, sobre todo en ese momento, de los sentimientos, del juego que se da, de los sentimientos, ¿no? De los roles, de los papeles, de los estereotipos, y que termina además magistralmente, porque termina en una
falta de certidumbre, en una incertidumbre. Realmente nadie puede decir cómo terminó, es decir, si en la ópera es una situación donde hay dos parejas que en un juego se componen y se descomponen precisamente para demostrar que las mujeres siempre son infieles. Bueno, sí. Y al final, en este juego, precisamente por el juego, por los estereotipos, por los sentimientos, por todo lo que se juega, la realidad es que no sabemos cómo termina. No sabemos si los novios regresaron con sus respectivas novias o si la cosa terminó en otra cosa. Y a mí eso me parece de un modernismo maravilloso. Eso, bueno, hay muchas otras cosas, hay mucha posibilidad de hablar, pero creo que es por eso, es una de mis óperas favoritas. Muy bien. Esther, muchísimas gracias por haber compartido este espacio, estas experiencias, y pues gracias a todos los que nos escuchan, nos escucharán y nos verán, y pues vamos a seguirles invitando a estas programaciones nuevas de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual.